¿Cuántas veces has mirado al cielo y susurrado: Dios, no entiendo qué está pasando? Oras, confías, intentas mantener la fe, pero nada parece tener sentido. Las circunstancias se vuelven confusas, las puertas se cierran y el silencio de Dios parece ensordecedor. Este silencio duele. Duele porque el corazón humano quiere entender. Quiere respuestas inmediatas, quiere sentir que todo está bajo control. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en este silencio, cuando todo parece quieto, que Dios está preparando tu mayor milagro? Es en este tiempo en que no ves que nada suceda que el cielo obra más a tu favor. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama proceso. Lo que sientes como ausencia es en realidad el espacio que Él usa para actuar en secreto. Dios obra de maneras misteriosas. No necesita explicar lo que hace, porque lo que prepara trasciende nuestra comprensión. Cuando no entendemos y aún así decidimos seguir confiando, algo se mueve en el reino invisible. El cielo comienza a alinearse con nuestra fe. Es en ese momento, cuando el entendimiento humano se aquieta, que la verdadera fe se manifiesta. La fe que no exige pruebas, la fe que no depende de señales, la fe que dice: Señor, no entiendo, pero confío. Y es esta fe la que mueve montañas. Es esta confianza la que abre los cielos y atrae milagros inesperados. Hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte el poder que reside en seguir creyendo incluso cuando todo parece contrario, porque es precisamente en ese lugar, en la oscuridad, en la duda, en la espera, donde Dios sorprende de maneras que tus ojos jamás han visto. Él obra en silencio, pero nunca deja de actuar. Quizás no te des cuenta ahora, pero hay un propósito detrás de cada detalle. Ninguna lágrima es en vano. Ninguna oración pasa desapercibida. El silencio de Dios no es un castigo, es la pausa antes de la respuesta, el intervalo entre la promesa y su cumplimiento. Quizás hoy estés viviendo algo que no comprendes, pero Dios te trajo aquí para decirte: confía, porque yo sigo teniendo el control. Aunque la situación parezca confusa, Él permanece fiel. Aunque las promesas parezcan lejanas, Él sigue siendo Dios. Y cuando llegue su momento, comprenderás que el silencio también formaba parte del plan. Si este mensaje te ha conmovido, dale a me gusta, así ayudarás a que más personas lo reciban y encuentren esperanza en medio del silencio. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque cada semana hay un nuevo mensaje, palabra profética a lo que el Espíritu Santo ha preparado especialmente para ti. Confía, aunque no lo entiendas, porque precisamente cuando los cielos parecen estar en silencio, es cuando Dios está a punto de sorprenderte. Confiar en Dios cuando todo va bien es sencillo. Cuando hay estabilidad, cuando las puertas se abren, cuando las respuestas llegan cuando las esperamos, es fácil decir: confío en el Señor. Pero la verdadera confianza no se demuestra cuando todo va bien, se revela cuando todo parece contrario, cuando la lógica humana no puede explicar lo que Dios está haciendo. Es entonces cuando la fe deja de ser una simple palabra bonita y se convierte en una profunda decisión del corazón. La Biblia dice en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo es sencillo, pero encierra una de las verdades más desafiantes de la vida espiritual. Dios no necesita nuestro entendimiento para actuar. Necesita nuestra confianza. A menudo, queremos comprender antes de confiar. Queremos ver el camino antes de dar el primer paso. Pero Dios obra de forma totalmente opuesta. Nos llama a caminar por fe, no por vista. Nos pide confianza antes de mostrarnos el resultado. Y es en ese espacio entre la promesa y su cumplimiento donde moldea nuestros corazones. Confiar en Dios incluso sin comprenderlo es como entregarle el volante de tu vida y sentarte en el asiento del copiloto, sin saber a dónde va el coche, pero con la certeza de que el conductor conoce el camino. Es decir: Señor, no veo, pero creo que tú sabes a dónde me llevas. Esto requiere humildad, renuncia y una fe que desafía la lógica. Uno de los mayores ejemplos de esta fe inquebrantable es Abraham. Génesis 12, Dios lo llama y le dice: deja tu país, tu gente y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. No había mapa, ni detalles, ni garantías. Dios no dijo cuál sería el destino, ni cuánto tiempo tomaría, solo dio una
orden y una promesa. Abraham obedeció. Lo dejó todo, su zona de confort, su seguridad, sus puntos de referencia, y partió hacia lo desconocido. Piensa en lo que eso significaba. Abraham tenía 75 años. Era un hombre de posición, con familia. Posesiones, una historia. Aún así, decidió creer. No entendía el plan, pero confiaba en el Dios que había hecho la promesa. Y fue precisamente en este acto de obediencia que Dios comenzó a cumplir algo grandioso. Lo que parecía una partida sin rumbo fue, en realidad, el comienzo de una travesía profética que marcaría generaciones enteras. Cuando Abraham confió sin comprender, Dios comenzó a revelarle promesas que parecían imposibles. Una de ellas era que sería el padre de una gran nación, algo humanamente improbable, ya que él y Sara eran ancianos y no tenían hijos. Aún así, él creyó. Y cuando parecía demasiado tarde, Dios demostró que ninguna limitación humana es obstáculo para el poder divino. La confianza de Abraham no era ciega, sino espiritual. No sabía él cómo, pero sí él quién. No tenía las respuestas, pero tenía una relación con aquel que es la respuesta misma. Esa es la esencia de la fe que agrada a Dios, no comprenderlo todo, pero permanecer fiel a pesar de ello. ¿Cuántas veces nos pide Dios que demos pasos sin comprender? A veces nos dice que sueltemos algo, que cambiemos de dirección, que esperemos cuando queremos correr, que callemos cuando queremos hablar. Cuando miramos a nuestro alrededor, nada tiene sentido. Ahí es donde entra en juego la confianza que desafía la lógica. Confiar no es negar la realidad, es elegir creer que Dios está por encima de ella. Muchos desean comprender el plan antes de obedecer, pero la verdadera fe surge al obedecer antes de comprenderlo, porque la obediencia abre el camino que la razón no alcanza a ver. Cuando Abraham dio el primer paso, Dios comenzó a mostrarle el resto. Y así sucede con nosotros. El siguiente paso solo se revela cuando el anterior se da por fe. Confiar, incluso sin comprender, implica aceptar que el tiempo de Dios es distinto al nuestro. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. A veces, lo que parece una demora es protección. Lo que parece una pérdida es liberación. Lo que parece silencio es la preparación para algo mayor. Consideremos cuántas historias bíblicas estuvieron marcadas por momentos de aparente contradicción. José fue vendido como esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo. David fue ungido rey, pero esperó años escondido antes de sentarse en el trono. Todos hemos pasado por épocas en las que nada tenía sentido, pero seguimos confiando. Y al final, todos vimos que Dios nunca se extravía. Simplemente recorre caminos que la razón humana no puede comprender. Confiar en Dios es como caminar entre la niebla con la certeza de que, aun sin ver el suelo, hay un paso seguro por delante. Y es precisamente esta confianza la que abre el camino a lo sobrenatural. Cuando te rindes, Dios comienza a actuar. Cuando te liberas del miedo, Él muestra su poder. Cuando dejas de intentar comprenderlo todo, Él comienza a sorprenderte. El problema es que a menudo queremos ser coautores del plan de Dios. Queremos ayudarle a resolver las cosas, queremos acelerar el tiempo. Pero confiar es precisamente lo contrario. Es descansar, es soltar el control. Es permitirle que nos guíe. Cuando comprendes que su plan es perfecto, dejas de resistirte al proceso y empiezas a fluir con él. Dios no necesita tu entendimiento, quiere tu corazón. Porque cuando encuentra un corazón que confía, incluso sin comprender, revela milagros que desafían la lógica. Así fue con Abraham, y así es con todo aquel que elige creer aún sin ver. Quizás hoy te encuentres en un momento de tu vida donde todo parece carecer de sentido. Lo prometido aún no se ha cumplido, lo planeado se ha desmoronado y lo que antes era claro ahora resulta confuso. Pero este es el momento de confiar, porque es precisamente cuando el camino parece cerrado que Dios abre nuevas sendas. Él nunca deja de guiar a quienes eligen caminar por fe. Y cuando llegue el momento oportuno, porque siempre llega, mirarás atrás y te darás cuenta de que Dios nunca estuvo lejos. Simplemente estaba diseñando algo que tu mente aún no podía comprender. Y entonces, como Abraham, entenderás que confiar incluso sin comprender es el secreto para vivir una vida extraordinaria. Hay momentos en el camino de la fe en que el cielo parece guardar silencio. Horas,
Buscas, te entregas, y aún así, parece que nada sucede. Las respuestas no llegan, las puertas no se abren, y tu corazón empieza a preguntarse: ¿me ha olvidado Dios? Pero la verdad es que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino preparación. El no está distante, está obrando en secreto. El silencio es el taller donde Dios moldea el milagro antes de entregártela. Bendición. El Salmo 46, 10 nos enseña: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta palabra es a la vez una invitación y un desafío. Permanecer en silencio es confiar cuando todo en nuestro interior clama por respuestas. Es mantenerse firme incluso cuando Dios no habla. Es descansar en la certeza de que Él sigue siendo Dios, aun cuando no se explica. El silencio de Dios es pedagógico. Enseña a madurar el corazón, profundiza la fe, refina las intenciones y nos enseña a confiar en su carácter, no solo en sus palabras. Cuando reina el silencio, es cuando Él obra con mayor intensidad. Es entonces cuando pone a prueba nuestra confianza, moldea nuestro corazón y prepara un final que tendrá sentido. Consideremos la historia de José, un joven lleno de sueños, elegido por Dios, pero cuya vida dio giros inexplicables. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado. Durante años, pareció que Dios guardaba silencio. Ningún ángel se le apareció, ninguna profecía se repitió, ninguna voz del cielo lo consoló. José solo conservaba el recuerdo de una promesa y una fe silenciosa en un Dios que parecía distante. Pero lo que José no vio fue lo que Dios estaba construyendo en secreto. Mientras estaba en el pozo, Dios le enseñaba humildad. Mientras estaba en prisión, Dios forjaba su paciencia. Mientras estaba olvidado, Dios preparaba el momento preciso para recordarlo ante el rey. Cada periodo de silencio era una preparación para un propósito. En Génesis 37 a 41 vemos este viaje, del pozo al palacio. El mismo José que fue arrojado al fondo de un pozo por la envidia de sus hermanos, un día fue elevado al trono de Egipto, gobernando la tierra que una vez lo había esclavizado. Lo que pareció abandono fue simplemente el resultado de un plan perfecto. El silencio de Dios es el intervalo entre la promesa y su cumplimiento. Es como una pausa en la música, puede parecer vacía, pero es esencial para que la melodía tenga sentido. Sin silencio, se pierde la armonía. Dios, como un director de orquesta, sabe el momento preciso para reanudar la música, y cuando vuelve a hablar, todo encaja. Quizás hoy te encuentres en un Egipto, atrapado en algo que no comprendes, rodeado de circunstancias que parecen injustas. Quizás estés en un lugar donde el cielo no responde y tu corazón sufre. Pero escucha, el silencio de Dios no significa olvido. Simplemente está preparando el terreno para tu testimonio. Está alineando personas, lugares y momentos para que, cuando la promesa se cumpla, todos vean que fue Él quien lo hizo. A veces, el silencio es el tiempo que Dios usa para protegernos. Retiene las respuestas porque sabe que aún no estamos listos para escucharlas. Pospone las promesas porque quiere que maduremos lo suficiente para recibirlas. Lo que tú llamas demora, Él lo llama cuidado. Lo que interpretas como distancia es, en realidad, su tiempo para fortalecerte. José no comprendía el motivo de tanto dolor. Solo entendió el plan cuando ya estaba en el palacio, mirando hacia atrás. Y en ese momento, pudo decirles a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo encaminó mi bien. Génesis 50, 20. Esta es la revelación del silencio. Lo que parecía un final fue solo el comienzo. La prisión se convirtió en el camino al trono. El olvido se transformó en ascenso. Dios usa el silencio para transformar nuestra perspectiva. Cuando no habla, nos enseña a escuchar de otras maneras, a través de la paz en nuestros corazones, a través de las circunstancias, a través de la palabra escrita. Nos enseña a discernir su presencia incluso en el silencio. Es como un padre que observa a su hijo aprender a caminar. No habla constantemente, pero está cerca, listo para sostenerlo cuando tropieza. El silencio es prueba de madurez espiritual. Cuando confías incluso sin oír nada, demuestras que conoces el carácter de Dios. Porque quienes conocen su corazón no necesitan explicaciones para seguir creyendo. Y es en este nivel de confianza donde ocurren los mayores milagros. Dios guarda silencio, pero no está ausente. Él observa cada lágrima,
Escucha cada oración y escribe cada detalle. En el libro de tu historia. Lo que comenzó, lo terminará. Aunque ahora parezca que nada sucede, algo se está preparando en silencio. La semilla germina bajo tierra, oculta a la vista, antes de brotar y florecer. Así también, las promesas de Dios crecen en silencio hasta que llega el momento de florecer ante todos. El silencio es el momento en que Dios nos enseña a depender únicamente de Él. Sin respuestas, aprendemos a descansar. Sin una guía aparente, aprendemos a escuchar el corazón del Padre. Es en esta quietud donde la fe se vuelve más pura. Por lo tanto, dice el salmista, estad quietos y sabed que yo soy Dios. No dijo, entiendan, dijo, guarden silencio, porque hay momentos en que la comprensión no es lo que sana, sino el descanso. Cuando aquietas tu alma, Dios habla de otra manera, no con palabras, sino con paz. Y esa paz es la señal de que Él te ama. Si hoy el cielo parece silencioso, no pierdas la esperanza. El silencio de Dios es el preludio de algo grandioso. Él está preparando el terreno, moviendo piezas invisibles, preparando los corazones y ajustando el tiempo. Cuando rompa el silencio, será para colocarte en un lugar que justificará cada espera, cada lágrima y cada noche de incertidumbre. Al igual que José, tú también verás el propósito cumplido. El pozo no fue el final. La prisión no fue el final. El silencio no fue el final. Fue simplemente el escenario donde Dios comenzó a escribir el capítulo más hermoso de la historia. Y cuando llegue el palacio, comprenderás que el silencio de Dios nunca fue abandono, fue solo la pausa que precede al sonido de la promesa cumplida. Caminar con Dios significa caminar en medio de la incertidumbre con un corazón firmemente arraigado en la certeza de que Él tiene el control. Es dar pasos en direcciones que los ojos no alcanzan a comprender, pero que la fe reconoce como el camino de la promesa. La vida espiritual no se sustenta en la lógica humana, sino en la confianza en lo invisible. Y por eso la palabra declara en 2 Corintios 5:7 porque andamos por fe, no por vista. Esta frase resume la esencia misma de la vida cristiana. Caminar por fe es seguir adelante incluso cuando no hay garantías. Es seguir creyendo cuando nada parece tener sentido. Es elegir confiar en la voz de Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas. Porque la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se cree. No necesita pruebas para avanzar, solo necesita una promesa que la impulse. La fe es lo que te sostiene cuando pierdes la perspectiva. Es lo que te impulsa a seguir adelante cuando tu mente te dice que te rindas. Es lo que te lleva a dar un paso en la oscuridad, confiando en que Dios ya ha preparado el terreno antes incluso de que tus pies lo toquen. Uno de los ejemplos más poderosos de esto se encuentra en la historia de Pedro, cuando caminó sobre el agua. Mateo 14, 22-33. Amanecía, el mar estaba agitado, el viento soplaba con fuerza y los discípulos estaban en la barca, aterrorizados. De repente, vieron a alguien que se acercaba a ellos caminando sobre el agua. El miedo se apoderó de ellos y pensaron que era un fantasma. Pero Jesús dijo, «Ánimo, soy yo, no tengas miedo». Pedro, impetuoso y audaz, responde, «Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua». Y Jesús dice, una sola palabra, Él viene. Esa palabra bastó. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Por unos instantes, experimentó lo imposible. Con la mirada fija en Jesús, caminó sobre lo que debería haberlo hundido. La fe lo sostuvo. Su mirada en el Maestro le permitió vencer lo imposible. Pero el texto dice que cuando Pedro notó el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Apartó la mirada de Jesús y la fijó en las circunstancias. Y eso es precisamente lo que nos sucede mientras mantengamos la mirada fija en Cristo. Caminamos sobre las aguas de la adversidad. Pero cuando nos fijamos en lo que nos rodea, en el viento, el miedo, los problemas, las noticias, comenzamos a hundirnos. Pedro gritó, «Señor, sálvame», y al instante Jesús extendió la mano y lo sujetó, diciendo, «Hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis?». Esta pregunta sigue resonando en el corazón de todos aquellos que atraviesan momentos de incertidumbre. ¿Por qué dudar, si fue el mismo Jesús quien te envió? Si Él dijo venid, es porque el camino es seguro, aunque las aguas parezcan amenazantes. La fe consiste en obedecer la voz de Dios, incluso cuando la lógica dice lo contrario. Es creer que si Él te dice que des ese paso, el milagro está garantizado.
Cuando uno se guía por la vista, el miedo domina. Lo que ven los ojos puede parecer imposible. Facturas acumuladas, diagnósticos complicados, puertas cerradas, retrasos, rechazos. Pero cuando uno se guía por la fe, ve más allá de lo visible. Ve promesas donde el mundo ve un final. Ve oportunidades donde el enemigo dice que todo ha terminado. La fe no niega la realidad, simplemente percibe una realidad superior. Reconoce el mar, el viento, las olas, pero aún así elige creer que Jesús está por encima de todo eso. Caminar por fe es un ejercicio diario. Es como cruzar un campo cubierto de niebla. No ves todo el camino, pero confías en cada paso que das porque sabes quién te guía. La fe no necesita un mapa, necesita dirección. Y esa dirección viene de la voz de Dios. Pedro solo pudo salir de la barca porque oyó la voz de Jesús. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Es la palabra la que nos sostiene. Es la voz de Dios la que nos impulsa a lo imposible. Cuando Él habla, las aguas se convierten en tierra firme. Cuando Él ordena, el caos se transforma en camino. Quizás hoy te encuentres en una especie de barca, un lugar seguro, pero también limitado. Sientes que Dios te llama a algo más grande, pero el miedo te impide partir. El viento parece fuerte y las aguas, peligrosas. Pero, escucha, el mismo Jesús que sostuvo a Pedro también te llama a ti. No te llama para hundirte, sino para elevarte. Y si das el primer paso, te darás cuenta de que el milagro no ocurre antes del movimiento, sino durante. La tierra solo se forma cuando la pisas. La provisión solo llega cuando obedeces. Lo sobrenatural solo se manifiesta cuando la fe se pone en acción. Caminar por fe es negarse a vivir prisionero de las apariencias. Es creer en la palabra de Dios, aun cuando nada parezca confirmarla. Es elegir esperar, aun sin comprender el momento oportuno. Es seguir sirviendo, aun sin tener ganas. Es adorar, aun sin ver una salida. La fe es el lenguaje del cielo. Es la forma en que conversas con Dios. Es lo que conmueve su corazón y abre puertas que el esfuerzo humano jamás podría abrir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Dios no se conmueve por lo que ve, sino por la fe. Lo que le impresiona no es la magnitud del problema, sino la confianza que hay en el corazón. Así que, si el mar está agitado y el viento sopla con fuerza, mantén la mirada fija en Jesús. No te fijes en lo que te rodea, sino en lo que Él ha prometido. La tormenta puede ser fuerte, pero el Dios que te llamó es aún mayor. Cada vez que el miedo intente hacerte mirar al viento, recuerda, las olas solo obedecen a una voz, la voz de Cristo. Y Él está contigo en medio de este camino. Aún sin comprender, confía. Aún sin ver, sigue adelante. Porque cuando la fe habla más fuerte que la vista, lo imposible se convierte en camino. Tal vez sientas que te hundes, pero el mismo Jesús que tendió la mano a Pedro te tiende la mano ahora. No permitirá que caigas. Te levantará, te fortalecerá y te enseñará a caminar por fe. El secreto es este: aparta la mirada del viento y fija tu mirada en Cristo. Porque mientras tus ojos estén puestos en Él, nada podrá hundirte. Y cuando menos lo esperes, te darás cuenta de que lo imposible ha comenzado a suceder. Las aguas que una vez amenazaron con engullirte se convertirán en el fundamento de tu milagro. Por lo tanto, no te fijes en las circunstancias. Fíjate en lo que Dios ha prometido. La fe no ve lo que es, sino lo que será. Y si Dios te ha prometido algo, el tiempo, el viento y el mar callarán ante su voz. Caminar por fe es vivir con los ojos cerrados al miedo y abiertos a la promesa. Es creer en lo invisible, confiar en lo incierto y celebrar antes de ver. Porque quienes caminan con Jesús jamás se hunden, solo aprenden a caminar sobre lo imposible. Confiar en Dios es abrir la puerta a lo extraordinario. Es permitirle obrar más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. A menudo, queremos comprender cada detalle antes de dar el paso de fe, pero Dios no opera dentro de los límites de nuestra lógica humana. Él es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, como está escrito en Efesios 3, 20. Este versículo no es solo una promesa, es una invitación a renunciar a nuestras expectativas y dejar que el autor divino escriba la historia de nuestras vidas. La verdadera confianza no depende de comprender el plan, ni de ver con claridad lo que está por venir. Se basa en conocer el carácter de Dios y creer que Él es fiel en toda circunstancia. Cuando confiamos, nos abrimos a las sorpresas, y las sorpresas de Dios casi siempre superan nuestra imaginación.
Él no solo cumple nuestras expectativas, sino que las sobrepasa, transforma nuestras limitaciones en oportunidades y convierte lo ordinario en extraordinario. Un ejemplo conmovedor de confianza y asombro divinos es María, la Madre de Jesús. En Lucas 1, 26-38, vemos a una joven elegida para una misión que sobrepasaba todo entendimiento humano. Un ángel le anuncia que dará a luz al Salvador del mundo. María, una joven sencilla, jamás había imaginado algo así. No comprendía el proceso ni las implicaciones de lo que estaba por suceder. Aún así, respondió con fe: «He aquí, soy la sierva de él. Señor, hágase en mí según tu palabra». María no necesitaba comprender todo el plan, necesitaba confiar en el autor. Su respuesta no se basó en la lógica, ni en lo que le parecía lógico, sino en la certeza de que Dios era fiel. Y a partir de esa confianza, Dios obró un milagro que cambió la historia de la humanidad. La joven que aceptó sin comprender se convirtió en parte de un plan divino que asombró al mundo entero. Esto nos muestra que cuando confiamos, Dios no solo actúa, sino que nos eleva a algo que jamás hubiéramos imaginado. Otro ejemplo es el de José de Egipto, quien sufrió traición, injusticia y prisión. Durante años, parecía que Dios guardaba silencio. José no entendía por qué sus propios hermanos lo maltrataban, ni por qué pasaba tanto tiempo en una cárcel injusta. Pero confió, y Dios lo sorprendió. Transformó cada dificultad en aprendizaje, cada demora en oportunidad y cada herida en testimonio. Cuando finalmente fue nombrado gobernador de Egipto, José pudo mirar atrás y comprender que todo sufrimiento había sido necesario para preparar el camino del milagro. Lo que parecía dolor y abandono se convirtió en una de las historias más extraordinarias de la Biblia. Pedro también nos da un ejemplo de cómo la confianza produce una sorpresa divina. Cuando caminó sobre el agua, experimentó lo imposible. Por unos instantes, caminó sobre el mar, guiado por la fe. Cuando perdió la concentración y miró al viento, comenzó a hundirse. Pero incluso en ese momento de debilidad, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Pedro no tuvo control sobre el milagro, simplemente confió. Y cuando volvió a mirar al Maestro, experimentó lo sobrenatural. Esto nos enseña que la confianza no garantiza la perfección, pero sí garantiza la presencia de Dios y la manifestación de su poder, incluso en nuestros momentos de debilidad. La sorpresa divina no solo ocurre cuando todo es perfecto, ocurre cuando confiamos en el Dios que ve más allá de nuestra comprensión. Confiar no significa la ausencia de desafíos, ni un camino sin dolor. Significa entregar todo temor, toda duda y toda limitación a las manos del Creador. Significa decir: Señor, no veo lo que viene, pero confío en que tú tienes el control. Es en este acto de entrega donde lo sobrenatural se manifiesta. Cuando confiamos, Dios transforma nuestros pequeños planes en grandes logros. Hace más de lo que pedimos, más de lo que imaginamos y mucho más allá de lo que creemos posible. Lo que nos parece improbable es natural para Él. Lo que parece imposible es rutina para Él. Confiar en Dios abre las puertas a los milagros, a los cambios inesperados, a bendiciones que trascienden el tiempo y la lógica humana. A menudo, queremos controlar cada paso, comprender cada detalle, anticipar cada resultado. Pero cuando soltamos el control y confiamos, Dios demuestra que Él es el verdadero autor de nuestra historia. Nos guía por caminos insospechados, nos coloca en lugares sorprendentes y cumple promesas que parecen lejanas. La confianza le permite revelarse en su plenitud, sin límites ni restricciones, tal como lo hizo con María, José y Pedro. Y cuando Dios nos sorprende, nos invita a mirar atrás con gratitud. Cada lágrima, cada espera, cada silencio empieza a tener sentido. Descubrimos que cada dificultad tenía un propósito, cada desafío nos estaba moldeando, y cada promesa se estaba preparando en el momento perfecto. La confianza transforma la incertidumbre en esperanza, el dolor en aprendizaje y la espera en un milagro. Por lo tanto, incluso sin comprender el plan, elige confiar en el autor. El mismo Dios que sorprendió a María, que transformó la vida de José y sostuvo a Pedro sobre las aguas, también te sorprenderá. Él va más allá de tus expectativas, más allá de lo que pides, más allá de lo que imaginas. Y cuando ocurra el milagro, mirarás atrás y te darás cuenta de que cada paso de fe, cada entrega, cada momento de silencio,
se utilizó para preparar algo que solo él podía lograr. Confía, pues, y deja que Dios actúe. No limites lo que él puede hacer por tus dudas, tu miedo o tu lógica. Deja que él escriba la historia, porque cuando confías, lo imposible se hace realidad y lo sobrenatural se manifiesta de maneras inimaginables. La confianza abre el camino a lo extraordinario, y el Dios que asombró a generaciones pasadas está listo para sorprenderte también hoy, de una forma única, personal y transformadora. Cuando mires atrás, comprenderás el motivo de cada lágrima, cada espera, cada silencio. Todo se preparaba para el momento en que su fidelidad se revelaría plenamente, demostrando que Dios siempre hace infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos. Y es en este acto de confianza, incluso sin comprender, que lo imposible deja de serlo y lo sobrenatural se convierte en parte de tu historia. Hoy, el Espíritu Santo viene a hablarte directamente al corazón. Quiere que sepas que, incluso cuando todo parezca confuso, incluso cuando las circunstancias no tengan sentido, Dios tiene el control. Te mira con amor y te dice: hijo mío, confía en mí aun cuando no entiendas, porque mientras esperas, estoy preparando algo que te dejará sin palabras. Es una invitación a la paciencia activa, a una fe firme, incluso sin comprender todos los detalles. Lo que percibes como demora o silencio, para Dios es simplemente un tiempo de preparación, de formación, de perfeccionamiento y de organización de todo para que, en el momento oportuno, su obra se revele de forma plena y gloriosa. El Espíritu Santo quiere que sepas que esto no es el final. Nada de lo que estás viviendo ahora es permanente. Cada lágrima, cada duda, cada momento de espera forma parte de un proceso mayor. Dios está moviendo piezas invisibles en el cielo, abriendo caminos que aún no puedes ver, preparando oportunidades que superan lo que puedas imaginar. Es en este periodo de aparente silencio cuando Él obra con mayor intensidad. Mientras esperas y confías, Él está creando las condiciones, alineando personas, situaciones y bendiciones que transformarán tu vida. Este es el momento de descansar en la presencia de Dios, de recordar que Él es fiel y que todo lo que ha prometido se cumplirá. No te preocupes por el momento, el cómo ni el por qué. Lo que importa es mantenerte firme en la confianza, porque el Dios que obra milagros nunca falla. Él siempre está activo, incluso cuando no lo percibimos. Es precisamente en el silencio donde los milagros se preparan para suceder. Y cuando Dios finalmente actúe, mirarás atrás y te darás cuenta de que cada paso, cada momento difícil, tuvo un propósito. Todo lo que parecía tardar más o no tener sentido se usó para fortalecer tu fe, para prepararte para la bendición que Él ya había planeado. La sorpresa de Dios superará todas tus expectativas, tal como lo prometió. En el Evangelio, Efesios 3, 20, aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Si este mensaje te ha conmovido, dale a me gusta, así ayudarás a que llegue a otras personas que necesitan escuchar lo mismo que tú. Compártelo con alguien que esté pasando por dificultades, que tenga dudas o se sienta desanimado. Quizás este mensaje sea el aliento que alguien más necesita para no rendirse. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete y activa las notificaciones, porque cada semana hay un nuevo mensaje. Palabra profética preparado por el Espíritu Santo para hablar a tu corazón. La promesa de Dios es clara, te sorprenderá. Y esta sorpresa no solo radicará en lo que verás, sino también en lo que sentirás, en lo que hará más allá de tu imaginación. Confía, incluso sin comprender. Mantente firme en la fe, porque es precisamente cuando el cielo parece guardar silencio que Dios obra con mayor intensidad en tu favor. Él nunca deja de actuar, solo espera el momento oportuno para revelar lo extraordinario. Así que, termina este momento con confianza en tu corazón. Respira hondo, entrégalo todo a Dios y di: Señor, confío en ti, aún sin comprender. Porque es en este acto de fe donde lo sobrenatural se manifiesta. Es en este instante que Dios obra con poder, transformando las lágrimas en alegría, el silencio en acción, la espera en milagros. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que toda la espera valió la pena. Confía, aunque no lo entiendas. Porque es cuando los cielos guardan silencio que Dios obra más a tu favor. Te sorprenderá de maneras que jamás lo hubieras imaginado.